agresivo. Pero Jacob era pasivo. Pero era pasivo peligroso. Era de esos que se quedan callados y se le quedan viendo a uno así. Esos ténganle miedo a esas personas. Porque lo están midiendo. Están viendo por dónde le van a dar. El nombre de Jacob era estafador. Eso significa Jacob. ¿Usted quiere aprender de un estafador? Léase la historia de Jacob y va a aprender cómo estafar a la gente. Si usted quiere ser un ladrón, un buen ladrón, léase la historia de Jacob y usted va a aprender cómo se hace un verdadero asalto y cómo se hace un verdadero robo. ¿Cuántos han robado alguna vez en sus vidas? Nadie, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nunca nos hemos robado, pero ni un chocolate. Yo voy a ser honesto. Yo me he robado, si le dijera todo lo que he robado, usted me bajaría de este púlpito y me dijera, usted ladrón. Pero bueno, tenemos ya en claro la personalidad de Jacob y la personalidad de Esaú. Ambos eran distintos. Entonces, Jacob era ladrón, Jacob era estafador, Jacob era un controlador compulsivo. Vaya. Ya le dije que todas las personalidades de todos estos hombres son el reflejo ¿de quién? De nosotros. ¿Cuántos se están sintiendo identificados con Jacob? Le voy a decir lo siguiente. Jacob era tan posesivo, mire cómo era de posesivo Jacob. ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Jacob era tan posesivo que Dios mismo, óigalo bien, Dios mismo había tomado una decisión. ¿Y sabe cuál había sido la decisión que Dios había tomado? Dios había decidido de que Esaú sería el primogénito. Pero Jacob era tan posesivo que quería cambiarle la voluntad al mismo Dios. A tal grado de que como no pudo ganar la primogenitura en el vientre, agarrado del calcañar de su hermano, del tobillo de su hermano, esperó la oportunidad para robarle la primogenitura a su hermano. Entonces, desde el vientre de la madre, ya él venía, así miren, posesivo, compulsivo. Era de esas personas que cuando algo no les parecía, querían cambiar. Jacob era de esas personas que cuando miraba personas diferentes, se irritaban y querían cambiar. Era de esos padres que no aceptan los temperamentos y los comportamientos distintos de cada uno de sus hijos. Eran de esos hermanos que cuando veían que su otro hermano era impulsivo, mecha corta y distinto, se estaban y querían cambiar a las personas. ¿Cuántos están escuchando en esta mañana? Entonces, era tan posesivo y era tan compulsivo de que se dio el momento en donde él engañó a su hermano. Él estaba esperando, dice la Biblia, el momento propicio para hacerle el robo. Entonces vino su hermano y llegó de la casa. Venía cansado. Él estaba haciendo un guiso. Se dice que probablemente podrían haber sido unos frijoles. Si usted y yo cocinamos frijoles, o si ustedes no comen ese tipo de cosas porque son americanos o suizos, pero él comía frijoles. Y cuando estaba cocinando los frijoles, llega su hermano, siente el olor, como esas hermanas que le echan un poco de manteca al pollo y empieza esa fritura y uno dice, qué rico, ¿verdad?
y ya lo tenía en el punto donde él quería. Porque, ¿qué significa Jacob? Vamos a ver si todos me están escuchando. Estafador, ladrón. Entonces estaba esperando el momento para robar lo que no había podido hacer en el vientre. Y se le dio la oportunidad. Entonces, cuando se le da la oportunidad, le dice el hermano, dame de ese guiso. Y él le dice, como esos niños, te doy, pero si me das. ¿Ya se ha puesto usted en esa posición? Mira, préstame tu ropa, pero si me prestas tal cosa. Mira, préstame el carro, pero si me das tal cosa. Mira, acompáñame a tal lugar, pero vos no me acompañaste la otra vez que yo te dije que me acompañaras. Mira, pero es que esta ropita es mía. Ah, sí, pero yo la pagué, yo la sudé, así que no, mijita, no me la ocupe y este closet es mío. Entonces vino y dijo, mira, dame de ese guiso. Sí, pero si me vendes la primogenitura. Vino aquel hombre, como no sabía lo que tenía, le dijo, está bien, le dijo, si un día me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces le dijo, prometeme lo que me la vendes, agarralo y no me interesa. Sucede entonces de que ahí se dio la transacción del robo de Jacob. Más adelante, usted y yo conocemos la historia, se la relato rápidamente. Jacob hace la ejecución de lo que ya había robado, que era la primogenitura. Se acerca donde su padre Isaac, se viste como todo buen estafador. Él era lampiño y se puso pelos. ¿Cómo? No me diga. Así de estafador era. Y logra la primogenitura y viene Isaac y lo bendice. Jacob, unos minutos después de que Jacob había robado la primogenitura, llega Esaú. Y cuando llega Esaú a traer la bendición, ya le habían ganado el mandado. Ya le habían robado lo que era de él. En ese momento dijo Esaú, juro por mi vida que a mi hermano, el día que mi padre falte, lo mato. Ay, papá. En ese momento, como dicen, Rusia invadió Ucrania. En ese momento fue el primer bombardeo. Ahí, como dicen, se desató la guerra. En ese momento ese hombre juró que iba a matar a su propio hermano. Ahora bien, ese momento de engaño trae una consecuencia muy grave, no para uno, sino que para los dos hermanitos, los dos que habían nacido juntos, los dos que se habían criado juntos a pesar de que eran diferentes. A partir de ese momento se convirtieron en enemigos a muerte. Muchos de los que estamos acá hemos vivido lo mismo que Jacob y Esaú vivieron como hermanos. A muchos de los que estamos acá, que en sus vidas el anuncio de la guerra ya fue hace años. Fue desde que el momento que tu hermano te menospreció, te miró mal, habló mal de ti, hizo con tu nombre lo que él quiso, y tú en ese momento, como Esaú, declaraste de que tu hermano, el día que tuvieras la oportunidad, lo ibas a matar. Ambas personalidades están intrínsecas en nosotros. En ese momento, lo que sucedió fue lo siguiente. Es el momento en donde un hijo promete y jura nunca volver a la casa de sus padres. Ese primer bombardeo es el momento que dice un hijo, yo a esta casa no vuelvo.
tenga que trabajar de lo que sea, pero yo a mi tata, yo a mi papá, jamás le permito que vuelva a ponerme un dedo y que me vuelva a lastimar como lo ha hecho hasta ahora. Es el momento en que un matrimonio le dice al otro: te juro por mi vida que no me volvés a poner un beso o un dedo sobre mí. Es el momento en el que usted mismo dijo: te prometo que no me vas a volver a ver y te voy a castigar con el látigo del desprecio y con el látigo del odio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Ambos entraron en un gran lío y en un gran problema. Ambos entraron en una cárcel, solo que eran cárceles distintas. Te voy a describir la cárcel de Jacob primero. Lo primero que tuvo que hacer Jacob fue salir huyendo de su casa como un prófugo. La cárcel de Jacob, ¿sabes cómo se llamaba? Miedo y temor. Jacob empezó a huir de su hermano y se fue a la tierra de su madre. Y ahí se encontró con un tío más astuto que él, llamado Labán, que le cobró todas las facturas que él ya venía debiendo. Hay muchos de los que estamos acá que no entendemos por qué no prosperamos, que no entendemos por qué vamos de golpe tras golpe tras golpe, pero no entendemos que estamos en la tierra de Labán pagando todas las mentiras y todas las estafas y todos los robos que hicimos en el pasado. Hay muchos de los que estamos acá que hicimos y deshacimos, hicimos lo que queríamos hacer y no tenemos en cuenta y no nos damos cuenta y solo hemos cerrado los ojos y dijimos: no hemos hecho nada. Pero la cárcel de Jacob se llama prófugo, con miedo, con temores, con angustia. ¿Y sabes qué más tenía la cárcel de Jacob? Tenía una conciencia que lo acusaba día, tarde y noche. ¿Y sabes qué le decía la conciencia? Sos un mentiroso. ¿Sabes qué más le decía la conciencia? Sos un ladrón. ¿Sabes qué más le decía a la conciencia? Sos un compulsivo, demoníaco, loco, que querés cambiar hasta la misma voluntad de Dios. ¿Sabe qué más le decía a la conciencia? Robaste lo que no era tuyo. ¿Sabe qué más le decía a la conciencia? Agárrate y alistate. No puedes dormir tranquilo porque han prometido que te van a matar. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. Si a alguien lo amenaza a usted de muerte, a partir de ese momento, ¿va a usted vivir tranquilo? Si alguien viene, y muchos de los que están acá ya han vivido esa situación y saben lo que es una amenaza de muerte. Pero a partir de ese momento usted no vive tranquilo. Usted no tiene paz. La paz se le va. ¿Y por qué? Porque ya lo amenazaron de muerte. A Jacob ya lo habían amenazado de muerte y por ende él ya no podía tener paz, a tal grado que él ya no podía vivir ni en su propia casa. Entonces él tuvo que salir prófugo, huyendo y culpable. Una cárcel más difícil que el sentirse culpable, no hay otra. Una de las cosas más feas es saber que yo soy culpable y lo único que puedo hacer es huir de lo que hice. Y así era la cárcel de Jacob. Así era de horrible la cárcel de Jacob. Él en la noche no podía dormir por temor a que lo mataran. Entonces cuando él
lograba ver, él se levantaba por las noches y lograba ver de que su hermano no iba a llegar a matarlo. Entonces él venía y decía, vaya, puedo dormir ahora, decía. Sí. Pero después, cuando él iba cerrando los ojos, venía la conciencia y le decía, sos estafador. Entonces, del miedo de morir pasaba a la conciencia de lo que él era. Yo no sé si muchos de los que están acá están pasando de ese miedo a morir a una conciencia que no los deja tranquilos, que le dice, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, vos sos un falso, vos sos una mentirosa, vos sos esto y vos sos lo otro. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Huimos como Jacob. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Cerramos los ojos, porque la verdad duele demasiado, porque la verdad no puede ser confrontada, porque la verdad es muy difícil de verla. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Cuando vio la verdad de lo que él había hecho, huyó. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos la cruel verdad de nuestro interior? ¿Sabe qué es lo que hace el ser humano cuando ve su interior tan negro? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Criticamos, señalamos, vemos hacia afuera. ¿Y sabe por qué vemos hacia afuera? Porque no somos capaces de ver hacia adentro. ¿Y sabe por qué señalamos a los demás? Porque nuestro interior está tan podrido, porque nuestra conciencia no nos deja en paz, porque no estamos tranquilos de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, de quiénes somos, de que Dios y nuestra conciencia no nos deja en paz. Y esa era la cárcel que estaba viviendo Jacob. Quiero describirte la cárcel que estaba viviendo su hermanito Esaú. Era distinta, pero siempre era cárcel. Esaú dijo entonces, juro que el día que muera y falte mi padre, yo mato a mi hermano. ¿Sabes cómo se llamaba la cárcel de Esaú? Odio. ¿Sabes cómo se llamaba la cárcel de Esaú? Ira. ¿Sabes cómo se llamaba la cárcel de Esaú? Venganza. Odio, ira y venganza. Hay muchos de los que estamos acá, que estamos en la cárcel de Esaú, en donde estamos enraizados en la cárcel del odio, de la amargura y de que estamos esperando solamente el día que se nos dé la oportunidad de tomar la venganza por nuestras propias manos. Esaú entonces estaba en la cárcel del odio. Esaú entonces vio que su hermano se fue. Y su hermano se fue a tierra de Mesopotamia. Y su hermano no estaba ahí. Físicamente su hermano no estaba ahí. Pero en su interior y en su odio y en sus celos estaba. Nunca se había ido Jacob de su corazón, porque Esaú había jurado que él lo iba a matar. Te he descrito entonces ambas cárceles. Y te he descrito ambas cárceles para que tanto tú te identifiques con cualquiera, ya sea la de Jacob o la de Esaú. Pero quiero decirte lo siguiente. La historia cuenta en el libro de Génesis que se dio el momento en que se iban a encontrar ambos. Uno con su cárcel de miedo y otro con su cárcel de ira y de venganza. Y era el momento decisivo para de una vez por todas terminar ese martirio. Hay muchas personas que no encuentran el día en que puedan ejecutar ya sea su ira o su venganza, pero sus almas están tan angustiadas, sus almas están tan entenebrecidas, sus almas están tan llenas de odio
que desean, añoran el día en que puedan enfrentar a sus padres y decirles toda la verdad en sus caras. Añoran el día en que esa persona que los defraudó, añoran el día en que esas personas que los ultrajó, añoran el día en que esa persona que les hizo daño, añoran el día que esa persona que los maltrató, añoran el día que esa persona que los menospreció aparezca en sus vidas y ellos estén con poder para poder ejecutar la venganza por sus propias manos. Y así estaban. Y se dio el día, como se dará el día para cada uno de nosotros. Jacob, el día de su liberación de su cárcel de Midian, él lloró, se angustió porque su alma estaba podrida por dentro, porque él ya no quería seguir viviendo una vida de miedo, de temores y de angustias. Y le anunciaron entonces, justo después de que Jacob sale de la tierra de Labán, y le anunciaron a Jacob y le dijeron: Jacob, ahí viene. ¿Y quién viene? Tu hermano. ¿Y sabes qué? Viene con 400 hombres con él. No te trae flores, no te trae regalos, sino que viene a ejecutar lo que un día prometió que iba a hacer con tu vida. Y llega el momento en donde aquellos que hemos vivido en la cárcel del miedo, del temor y de la angustia, se nos hace agua todo. El momento donde vamos a pagar todo lo que hemos hecho, todas las mentiras, todas las estafas, todos los robos, todas las fechorías y todo. Y dice la Biblia que Jacob empezó a llorar y se entenebreció y empezó a angustiarse y a tener un gran temor en su vida. La estrategia de Jacob empezó en ese momento del encuentro. ¿Y cuál fue la estrategia de Jacob? Lo primero que hizo, dijo lo siguiente: sus estrategias fueron todas basadas en su temor y en su miedo y en lo que él debía, porque él sabía lo que él debía. Dijo: hagamos 2 campamentos, uno allá y otro acá. Por si mi hermano ataca a uno, el otro va a contraatacar o el otro va a quedar libre. Estrategia número 2 que tomó fue: empezó a enviar regalos a su hermano. Empezó a enviar ganado, empezó a enviar animales, empezó a enviar regalos. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de su hermano. Y se llega el momento donde ya habían pasado las 2 estrategias de Jacob y se llega el momento donde tiene que enfrentar a quien lo odiaba tanto. Pero el momento donde él tenía que enfrentar la salida de su cárcel. Era el momento propicio, el encuentro de llanto que Dios había preparado para que ambos salieran de sus cárceles. Y justo en ese momento sucedió el encuentro. Y en ese momento dice la Biblia que Jacob siguió con sus estrategias y empezó a poner a sus mujeres para que causar un efecto de misericordia en su hermano. La estrategia de Jacob fue poner a su familia antes de él. Puso a su familia y después Esaú, a medida que se iba acercando más a Jacob, él iba viendo mujeres para sensibilizarle la ira. Él iba viendo niños para sensibilizarle la ira y la venganza. Y justo después de que él iba viendo mujeres y niños, Jacob aparece y se arrodilla 7 veces delante de su hermano. 7 veces se arrodilló Jacob antes de enfrentarse a Saúl. Y cuando se encuentran, y es el momento justo y propicio, es el momento de la película donde la película diría: y Esaú sacó una pistola, si fuera una pistola, y mató a su hermano. Era el momento propicio de la foto donde empezaba la balacera. Era el momento propicio donde uno agarraba su arma y mataba al otro. Era el momento
tan esperado. Era el momento propicio donde el hijo llega a casa. Es el momento propicio donde el empleado se convierte en empresario. Es el momento propicio donde el empleado que fue maltratado por años toma posición de jefe. Y es el momento propicio donde la historia cuenta de que se hizo jefe y maltrató a quien lo maltrató. Es el momento propicio donde el hijo cobra venganza de todos los desprecios de su padre, donde la esposa que fue abandonada cobra venganza del marido que se fue y la dejó sola. Es el momento propicio donde el que te acusó y el te engañó y que hizo mal de tu testimonio se te va a aparecer y vas a poder cobrar venganza. Es ese momento propicio donde Saúl tenía que matar a su hermano porque es lo que había jurado. Pero la Biblia dice que ocurrió todo lo contrario. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? En vez de que hubieran balas, en vez de que hubiera sangre, en vez de que hubiera muerte, en vez de que hubiera ira, en vez de que hubiera venganza, ambos hermanos llorando se abrazaron y no contuvieron el llanto, y lo que hubo en ese encuentro no fueron balas y no fue muerte, sino que fue un momento, un encuentro de reconciliación de dos encarcelados que Dios decidió en ese momento liberarlos de sus cárceles. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Justo en ese momento, ambos empezaron a llorar y se quebraron en llanto. Uno lloraba porque decía: yo juré matarte y ahora no puedo matarte. Uno lloraba porque decía: yo juré que el día que iba a ser empresario iba a maltratar a este hombre y hoy no lo puedo maltratar. Un hijo que vuelve a la casa y juró que iba a restregarle todo a su padre y hoy no lo puede hacer y por eso lloraba. Una mujer que fue violada, que ve a su violador enfrente a sus narices y hoy llora, no de ira y no de venganza, sino de perdón y de gracia para con aquella persona que le hizo tanto daño. Pero otro lloraba de culpa. Otro lloraba de estar cansado de andar huyendo tanto tiempo. Mientras Esaú lloraba porque él miraba el perdón en su corazón ejecutado tal en ese momento, Jacob lloraba porque dijo: hasta el fin se acabó la cárcel de mi miedo y de mi temor. Hoy es el día que se acaba esta angustia. Hoy es el día que se acaba esta angustia de vivir huyendo todo el tiempo. Hoy es el día que ya no te voy a tener que andar huyendo y yendo de un lado a otro. Hoy es el día que Dios ha destinado para que mi cárcel se abra. Y en ese momento, el llanto de la reconciliación apareció entre ambos hermanos. Y quiero decirte lo siguiente. La historia de Jacob y la historia de Esaú es la misma historia nuestra. Las mismas cárceles de Jacob y las mismas cárceles de Esaú son las que usted y yo vivimos. Solo que unos vivimos en la cárcel de Esaú, pero otros vivimos en la cárcel de Jacob. Unos estamos viviendo llenos de ira, de venganza y de remordimiento, pero otros estamos viviendo llenos de culpa, de miedo, de temor y de una conciencia que no nos deja paz. Muchos de los que estamos acá hemos vivido en esa cárcel y estamos viviendo en esa cárcel. Y muchos estamos cansados de odiar. Muchos estamos cansados de tener rencillas de odio y de amargura. Muchos estamos cansados de tener la venganza por nuestras propias manos y estamos cansados y ya no queremos seguir en esa cárcel.
Muchos estamos cansados de que nuestra conciencia nos acusa día con día, de que nuestra personalidad de pasivos peligrosos siempre actúa y siempre actuamos robando y siempre actuamos estafando. Pero quiero darte una buena noticia esta mañana. El mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Esaú, el mismo Dios de Isaac está esta mañana para decirte: yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y así como liberé a Jacob y así como liberé a Esaú, he venido en esta mañana para decirte que el día de tu liberación de tu cárcel está próximo y Dios está aquí para liberarnos de nuestras cárceles. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Quiero decirte que Dios se aparece ahí en ese encuentro de reconciliación para liberar a dos hermanitos que Dios los predestinó para que se amaran. Dios te predestinó a ti para que te ames con ese que tanto odias. Dios te predestinó a ti para que ames a tu propio ser. A pesar de que sea estafador, mentiroso y ladrón, pero que te ames a ti mismo. Dios te predestinó a ti y Dios nos predestinó a nosotros para que nosotros vivamos en armonía. Pero una de las cosas que Jesús vino, cuando Jesús vino a esta tierra, dijo lo siguiente: yo he venido a este mundo a libertar a los cautivos por el diablo. Muchos hemos sido cautivos por el diablo, por nuestra ira, por nuestra envidia, por nuestros ánimos de venganza. Pero quiero decirte que si el Hijo de Dios nos liberta esta mañana, usted y yo podemos ser verdaderamente libres del odio, libres de la amargura, libres de la tentación, y Dios nos puede libertar en esta mañana. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Quiero hablarte de qué fue lo que llevó realmente a Jacob para liberarse de su cárcel. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer para realmente liberarnos de nuestras cárceles. Y esta es la medicina que usted y yo necesitamos. Abra su Biblia en Génesis capítulo 32. Versículo 24. ¿Lo tenemos todos? Así se quedó Jacob. Mire esa palabra como dice. ¿Cómo se quedó Jacob? ¿Cómo? Repitámoslo todos. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón de ese que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio, su muslo, en el tendón que se contrajo. Y quiero darte la clave de lo que lleva a Jacob a la libertad de su cárcel. Y la clave número 1 es que todo ese capítulo, si usted lo quiere leer, todo ese capítulo habla cómo Jacob empezó a preparar el territorio para quedar. Empezó él a enviar de un río, de un lado del río, empezó a quitar el ganado, a hacer a un lado el ganado y a hacer a un lado la gente. Es decir, empezó a hacer a un lado las distracciones, empezó a hacer a un lado el día a día, empezó a hacer a un lado el trabajo y todo lo que lo interrumpía, porque su alma estaba angustiada.
de la cárcel que él estaba viviendo. Entonces él lo que hizo fue que preparó el territorio, y el territorio lo preparó porque él necesitaba estar solo con Dios. Entonces él empezó a mover el trabajo, él empezó a mover a los animales, él empezó a mover a las mujeres, y empezó a generar un ambiente, un espacio para estar solamente con Dios. Y cuando él logró su primer táctica y su primera estrategia de estar solo con Dios, en ese momento empezó a pelear su bendición y la liberación de su cárcel. Y cuando se le aparece el ángel y cuando se le aparece el hombre de Dios y él empieza a lidiar con él, viene el ángel y le dice: ¿qué quieres? Que me bendigas, que me saques de esta cárcel, es lo que quiero. Quiero dormir en paz. Quiero dejar de que esta conciencia me siga acusando de que soy un estafador y un ladrón. Quiero que mi bendición sea real. Sé que fallé, sé que Labán ya me cobró varias facturas, sé de que pasé 7 años perdidos en mi vida, sé de que ya llevo 2, 3 divorcios, sé que ya llevo varios trabajos quebrados, varios negocios trabajos, pero yo esta mañana lo que necesito es tu bendición, y no dejo y no me voy si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo. Jacob. Lo número 2 que hizo Jacob fue lo siguiente: aceptó quién era. Cuando le dijo: me llamo Jacob, ¿sabes qué fue lo que hizo Jacob? Aceptar que era un mentiroso y aceptar que era un estafador. ¿Quién eres? Soy Jacob. ¿Quién eres tú? Soy un mentiroso. ¿Quién soy yo? Soy un estafador. ¿Quién soy yo? Un mujerero que anduve haciendo esto y lo otro. ¿Quién soy yo? Soy una mujer que no me responsabilicé de mis hijos. Soy un padre que no me responsabilicé de mis hijos. Soy un hermano que no hice lo que tenía que hacer. Soy alguien que me fui de la iglesia y dejé las cosas botadas. Soy esto, soy responsable. Me responsabilizo de que soy llamado Jacob. Y número 3. En ese momento vino la bendición de Jacob y le dijo: a partir de este momento ya no vas a ser un estafador. A partir de este momento tu nombre será Israel, que significa Dios gobierna. A partir de este momento, tú que has sido toda tu vida compulsivo, tú que has querido controlar lo que no puedes controlar, tú que has querido cambiar hasta la misma voluntad de Dios, tú que con tu personalidad impulsiva, compulsiva y controladora has querido hasta cambiar la misma voluntad de Dios, a partir de este momento tu bendición va a ser de que ya no vas a ser gobernado por tus impulsos y por tu voluntad. A partir de ahora Dios es el que gobierna tu vida, y si dejas que Dios gobierne tu vida cambia. Y si tú le cambias la voluntad tuya y se la das a Dios, Dios empieza a transformar nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El libro de Oseas describe cómo era de impulsivo Jacob, y te lo leo como dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció hasta el ángel. Venció al ángel y prevaleció, y lloró y le rogó en Betel y le halló, y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, dice el profeta Oseas en el capítulo 12, versículo 1. Oseas describe el temperamento de Jacob. Oseas describe lo controlador que era Jacob. Oseas describe que Jacob venía a Dios y decía algo y Jacob decía no. Así de necio era Jacob. Pero como así fue de necio, así fue de humilde y sencillo en aceptar su error. La estrategia y la clave de la salida de Jacob fue una humillación, en donde empezó a hacer una estrategia de regalos.
Lo primero que hizo fue separar ambos campos. Y dijo, si mi hermano cae sobre un campamento, entonces el otro va a quedar libre. Seguido a esto, empezó a enviarle regalos a su hermano mientras Esaú venía al encuentro con él. Entonces, lo que sucedió en Jacob fue lo siguiente. Antes de que llegara su liberación de su cárcel, antes del encuentro, él ya se había humillado. ¿Y cuáles son las muestras de su humillación? Lo primero que él hace es que empieza a enviarle regalos a su hermano. ¿Y qué es lo que le está diciendo ahí? Lo que le está diciendo ahí es, a pesar de que yo te robé la primogenitura, a pesar de que yo ya tengo la bendición y yo voy a ser mayor que vos, a pesar de eso, yo quiero decirte que voy a estar debajo de ti. Me agacho. Y se bajó. Entonces, cuando él empieza a mandar regalos, son muestras de que él ya está humillado. Número 2, cuando aparece Esaú, él pone toda su familia delante de Esaú y viene Jacob y se arrodilló 7 veces delante de su hermano. Pero si él era el que tenía la primogenitura, ¿por qué el primogénito se arrodilla delante de su hermano? Y él lo hace porque le está demostrando a Esaú y diciéndole, a pesar de que yo te robé, a pesar de que yo voy a ser mayor que tú, no me importa, yo me voy a humillar y yo me voy a reconocer la voluntad de Dios sobre mi vida. Y cuando hace eso, aparece el encuentro en donde Jacob viene y le dice a su hermano, acéptame estos regalos. El hermano le dice, no, hermano mío, yo tengo suficientes regalos. Y Jacob le insiste y le dice, hermano, acéptame estos regalos. Y le dice, hermano mío, tranquilo, Dios me ha bendecido, yo estoy bendecido, ya no te odio, ya no tengo que matarte, estoy libre de mi cárcel. Ambos, tú y yo, estamos libres de nuestra cárcel. Dejemos las cosas tranquilos, todo está bien. Pero Jacob le insiste y le dice, acéptame mi regalo. Y finalmente dice la Biblia que Esaú le aceptó el regalo a Jacob. En la cultura de este entonces, usted no podía recibir un regalo de un enemigo. Si usted era mi enemigo, usted lo único que podía recibir de parte mía eran balas y que te voy a matar. Pero un regalo jamás se podía recibir de enemigos. Entonces por eso Jacob insiste. Porque Jacob quiere de que su hermano le acepte y dejen de ser enemigos. Y cuando viene Esaú y le acepta el regalo, en ese momento aparece la reconciliación y la sanación en ambos. Porque en ese momento Jacob acepta su error y le expone a su hermano su terrible error y le acepta todas sus equivocaciones y todos sus errores. Pero también Esaú, saliendo de su cárcel, en ese momento Esaú, al aceptarle el regalo, ahora lo convierte, lo pasa de enemigo y lo pasa a amigo. Y le dice, te perdono. Y ahí, en ese momento cumbre, es que aparece la reconciliación y la sanación de las almas que estaban encarceladas hasta ese momento. Es ese momento propicio donde uno aceptó que era un malacate y en donde el otro hermano perdona a su hermano por ser un malacate. En donde uno acepta que era un estafador y un ladrón y que su conciencia no lo dejaba tranquilo, pero donde su hermano perdona a su hermano a pesar de que es ladrón, a pesar de que es estafador y a pesar de sea lo que sea. Y en ese momento que se aceptan los regalos es el momento del llanto y de la reconciliación.
Ese mismo momento es el que Dios está preparando para tu vida y para mi vida. Es el momento en donde Dios quiere que te rompas en llanto. Uno, que llore aceptando y diciendo: Señor, yo soy estafador, yo soy mentiroso, yo he hecho esto en mi vida, reconozco en esta hora todo lo que he hecho. Y por el otro lado, el que está en la cárcel, que en la otra cárcel, que diga: Señor, yo perdono a mi hermano a pesar de lo que me haya hecho, a pesar de lo que me hayan hecho, a pesar de cómo él sea, a pesar de que él haya sido un ladrón, a pesar de que me robó una herencia, a pesar de que me estafó, a pesar de que me mintió. Esta noche o esta mañana yo quiero mi perdón y yo quiero aceptar ese regalo. Y la reconciliación se da cuando el regalo se acepta. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Quiero terminarte diciendo lo siguiente: la aceptación de quién soy yo es la que libera a Jacob, y el perdón es el que libera a Esaú. Yo no sé en cuál de las cárceles tú estés, pero si quieres salir de la cárcel de Jacob, tú tienes que aceptar quién eres. Irte a Peniel, a un lugar solo, no donde hayan críticos, no donde haya gente que te vaya a juzgar, sino irte a Peniel, al lugar del encuentro con Dios, donde muevas todas las distracciones, donde hagas a un lado el que dirán y lo que dice la gente, y le digas tú cara a cara al Señor quién eres. Que abras tu corazón y le digas al Señor: Señor, soy Jacob, soy un mentiroso, soy un estafador, soy un ladrón, soy esto. He querido cambiar toda mi vida tu voluntad, he sido un necio, he sido un desobediente, eso soy yo. Pero no te dejo y no te suelto si este día tú no me bendices y tú no me cambias mi nombre por Israel. Esa es la manera para salir de la cárcel de Jacob. Pero la manera para salir de la cárcel de Esaú es diciéndole: Señor, ese esposo que me dejó, yo lo perdono en esta hora. Sé que me estafó, sé que me dejó sola con mis hijos, pero yo lo perdono en esta hora, porque estoy cansada de vivir en esta cárcel. Señor, ese hermano que me maltrató, que me menospreció, yo lo perdono, lo libero de la cárcel, y yo me libero de la cárcel, porque ya no quiero seguir en esta angustia de odio, de venganza y de ira. Señor, esa persona que me estafó, ese padre que me ultrajó, esa persona que violó mis derechos, esa persona que me hizo lo que me iba a hacer, esta hora yo la perdono. Y esta hora, con el perdón, abro las llaves de mi cárcel y logro aceptar el regalo de esa persona. Si tú y yo hacemos eso, lo que va a suceder en esta hora es que nuestras almas van a ser sanadas, que tanto Jacob como Esaú van a ser liberados. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar en tu vida? Un llanto, unos de culpa y otros de liberación, unos de agonía y otros de liberación. Y lo que va a pasar sobre tu vida va a ser lo siguiente: que los que estaban en la cárcel de Jacob, la culpa va a ser transformada por libertad. Y los que estaban en la cárcel de Jacob, el miedo va a ser transformado por seguridad. Y los que estaban en la cárcel de Esaú, el odio va a ser transformado por amor. La venganza va a ser transformada por resignación. Y la ira va a ser transformada por alegría. ¿Cuántos quieren ser transformados y liberados de esa cárcel en esta hora? Entonces, humíllate como Jacob. Acepta los regalos como Esaú, porque el momento de tu reconciliación está en esta mañana. Cierra tus ojos en esta hora.